Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy tenemos un tema de gran interés, que es la popularidad del presidente López Obrador. Los invitamos a quedarse con nosotros. Esto es Perspectiva Política. Nos acompaña hoy Francisco Abundis, director de Parametría, con quien vamos a platicar sobre esta popularidad que ha alcanzado el presidente López Obrador al cumplirse sus 3 años de gobierno. Pues mucha gente se pregunta por qué tanta aceptación de la gente, según las encuestas mismas que algunas de ellas realiza tu empresa encuestadora Parametría. ¿Cómo se explica esta popularidad del presidente, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay varias vertientes de explicación, unas más hipotéticas, otras más fácticas, pero al final yo creo que todas nos llevan al mismo lugar. Es decir, como bien señalas, el fenómeno de la alta aprobación del presidente. Ahora hay que poner un paréntesis ahí de lo que se ha publicado últimamente. Habemos que varios que estamos en tendencia y sugerimos que el presidente ha subido últimamente. Hay una serie que sí la quiero señalar, que es la de Reforma, que lo muestra más bien a la baja, y respecto a nuestra propia aprobación son 14 puntos de diferencia. Eso, tomando literal la información que hay, asumiendo los errores que pueda haber, en fin, yo te diría que ese es un primer fenómeno. No tenemos un acuerdo muy claro en qué tan alta es la aprobación. Sabemos que es alta, pero no sabemos, no hay consenso en qué tan alta, para poner un paréntesis en esto. Pero ahora, ¿no será eso resultado de las preguntas que se realizan entre una y otra encuestadora? Quiero decir, ¿son distintas las preguntas o son similares? Siempre es una forma de explicar esto, pero siempre es una forma de explicar este fenómeno, pero al final hemos tenido estas mismas preguntas en otras ocasiones y coincidimos. Ahora tenemos estas mismas preguntas y diferimos. Entonces yo te diría que para mí una primera señal de esto es, no hay una opinión pública tan estable como uno esperaría, ¿no? Hay como mucha varianza. Dicho esto, todos estamos de acuerdo en que es alta la aprobación, independientemente de la magnitud. Y te ofrezco tres hipótesis, 4, dependiendo, digamos, del énfasis que le des a cada variable. Unas son como de largo plazo, o podremos llamarle estructurales, que corresponden a la ontología de esta administración, por llamarlo de alguna manera, su naturaleza, y otras son más bien coyunturales. ¿Cuál es la más, para mí, fáctica, importante, que no tiene que ver con mucha especulación, con mucho efecto, digamos, de explicación, que yo lo veo como muy fácil de probar? Para mí, uno son programas sociales. Según nuestros datos y los datos de INEGI, 1 de cada 4 mexicanos a nivel personal tiene acceso a estos programas sociales, y te hablo de entre mayores de 18 años. Esto es mayores de 15, porque INEGI lo hace un poco más amplio, pero si lo pones en mayores de 18 es 25%. A nivel hogar, es decir, no tú, pero tu papá, tu hijo, en fin, llega a 35% a nivel hogar. Y a nivel familiar, es decir, tu abuelo que no vive contigo, tu tío, tal vez otro hijo que no vive contigo, llega a 45% de la población. Es decir, casi la mitad de la población, Alejandro, tiene acceso a un programa social, y además con montos mayores de los que tenía. En algunos hogares estas ayudas se multiplican porque llega a más de una persona. Entonces, me parece que el efecto que está teniendo esto no hay que minimizarlo, es parte de la explicación. Te doy la segunda. Yo creo que hay una parte donde digamos, el público está evaluando al presidente y no a su política pública. Está evaluando al presidente persona.
Entre él y su mejor política pública hay entre 10 y 12 puntos de diferencia. Entre él y la peor, que sería, bueno, entre él y las dos mejores, que independientemente de lo que diga INEGI, Coneval o Transparencia, es lucha contra la corrupción y lucha contra la pobreza. Y respecto a las dos peores, que sería lucha contra el narcotráfico o inseguridad, hay 40 puntos de diferencia, Alejandro. Es decir, la gente distingue lo que son logros de gobierno de lo que es el presidente, ¿no? Esa sería una segunda explicación. Bueno, sí, sí, no, perdón, pero esas suenan muy lógicas, en realidad sí tienen congruencia el tipo de, pues, de respuestas a esos cuestionamientos, pero perdón, te interrumpí, la tercera, ¿cuál sería? La tercera sí acaba siendo un efecto de comunicación un poquito más difícil de probar, pero te lo pongo como un ejemplo. Cuando hay alguna situación confusa, algún evento que no se puede interpretar, la gente va a recurrir a aquellos, se llaman heurísticos, o aquellos analistas, periodistas que les interpretan las noticias, y entonces puede ser, pues, Alejandro que les explica, ¿no?, qué está pasando, puede ser Ciro, Gómez Leiva, puede ser Joaquín López Dóriga, pues tienes una variedad de fuentes de información, y hoy por hoy el presidente es una fuente de información que compite contigo y compite con cualquier otro analista o cualquier otro periodista. El presidente es uno más, y es uno con una bocina muy grande. Entonces, cuando la gente tiene que interpretar algo complejo, pues está el presidente, ¿no?, que también le dice su propia historia del evento o de lo que pasó. Y finalmente me iría una más coyuntural, que es todo el tema de la pandemia. Y esta la voy a combinar un poco con la primera, con el tema de las ayudas sociales. Nuevamente con datos fácticos que tenemos, como que somos el cuarto país con más muertes en el mundo, después de Estados Unidos, la India, Brasil, estamos nosotros. El tema de los contagios, el tema de la prevención, el tema de la vacunación. Puedes hacer mil críticas en términos de datos, ¿no?, México comparado con el mundo, pero la gente cree que lo he hecho bien. De hecho, te diría, cree que lo he hecho mejor que buena parte de la región o que América Latina, y apenas un poquito peor que el resto del mundo, ¿no? Cree y este es uno más coyuntural. Bueno, perdón, te voy a interrumpir en este aspecto, y creo que es un tema que vale la pena analizarlo, pues porque también a veces no se analiza, no se examina a fondo y no se comparan cosas que son bien importantes, que es la población. La India tiene una altísima población, 3 veces mayor, ¿no?, mucho, de 10 veces mayor que la nuestra. Entonces, en realidad, también los países más poblados son los que registran mayores números pues de resultados negativos en la población. Pero si lo pones así, en el mundo somos el país número 11 o 12 en población, no el cuarto. Y el 4. Pues sí, es un tema interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Bien, regresamos con Perspectiva Política. Estamos platicando con Francisco Abundis, director de Parametría, sobre estos resultados de la popularidad que reflejan las encuestas en torno al presidente López Obrador en ocasión de su tercer año de gobierno. Entonces veíamos que hay varios factores que también se deben tomar en cuenta, y uno de estos es, pues, el tema de la pandemia y sobre todo, pues, la población que tienen los países en el mundo, y México pues es uno del cuarto país que tiene mayores número de muertes en esto de la pandemia, y sin embargo no es de los más poblados. Como más poblado, tiene un lugar número 9 como más poblado, y en términos reales, por la pandemia
sí es menor la población y por lo tanto pues tendría que ser también menor la incidencia. Sin embargo, en este tema, según lo que nos relata Francisco, pues también en la pandemia tiene aprobación mayoritaria el presidente. ¿Cómo se explica esto? Pues te decía ahí como esta serie pues de percepciones que hay que recordar que una vez que uno esté en temas de opinión pública vive del tema de la percepción, no de la realidad o de digo, por eso pongo este contraste, más allá de lo que digan el número de decesos o el número de gente contaminada en México, pues la gente cree que el presidente en esta coyuntura lo ha hecho muy bien, perdón. Y es interesante porque antes de la pandemia, la aprobación del presidente venía a la baja. Durante la pandemia, los meses más críticos del 20 se mantiene, saliendo en agosto del 20 está en 58 y a partir de ahí, Alejandro empieza a subir, y nuestro último número, que ciertamente es de los más altos o tal vez el más alto entre los colegas, es 72%. No es tan distinto al Universal, que tiene 68, o otros datos que circulan. Entonces, bueno, te venía como dando diferentes hipótesis y te doy la última, que es un poco un fenómeno similar al que le pasó al expresidente Fox, que es la gente lo seguía valorando bien a él, pero cuestionaba mucho su gobierno y básicamente le atribuía responsabilidad a la gente que estaba alrededor de él o a su gabinete, no a él. Entonces reconocía, sí, estamos mal en inseguridad, sí, estamos mal en lucha contra el narco, pero no es él, es la gente que está con la Guardia Nacional, o es cuando ves ese nivel pues de justificación, te das cuenta también por qué la aprobación lo está evaluando él, independientemente de los resultados de política pública. Él no es responsable de eso para la gente. Y si este argumento lo pongo en el contexto de pandemia, pues la pandemia vino de fuera, la crisis vino de fuera. Y si ves medios de comunicación, dices, ok, estamos muy mal, pero nuevamente ve cómo está la India, ve cómo está Australia, ve cómo está Italia, ve, así como que la gente pondera y dice, pues no estamos tan mal, el mundo está así, la crisis es genérica, ¿no? Bueno, y también la pandemia, sobre todo la atención de la pandemia, las vacunas son gratuitas, no dejan de ser una especie de programa social, ¿no? Así es. Digamos, juntando ambos argumentos, el tema de cómo se ha actuado con el tema de las ayudas sociales, en pandemia se han perdido, como bien sabes, Alejandro, muchísimos empleos. El gobierno ha sido cuestionado por no haber hecho un plan de contingencia. En ese contexto, el que está subsidiado con una ayuda social contra el que sí tenía un empleo y lo perdió, dime a quién le fue mejor en pandemia. Pues sí, al que está subsidiado, por supuesto, sí. Y eso magnificó la percepción de la ayuda, porque entonces, qué bueno que no soy mesero, qué bueno que no soy mecánico, qué bueno que no soy, no sé, cualquier empleo de servicios que quieras poner, al final yo tengo mi ayuda. Y un poco otra hipótesis es, a la gente que tiene esas ayudas simplemente les magnificó la percepción de beneficio. Bueno, pues sí, yo creo que es muy interesante estos factores que tú señalas, pero en otros aspectos, digamos, ¿cuáles serían los negativos que se pudiesen observar en estos resultados de las encuestas? Los negativos para el presidente concretamente. Pues yo te diría que no necesariamente están asociados o directamente vinculados con el presidente, pero que en algún momento podrían tener algún efecto o algún impacto. Evaluación de la economía. La gente no le está yendo, no la ve bien. Una pregunta que es clave para ver estado de ánimo: camino correcto, camino equivocado. ¿Cómo ve el país? ¿Por el camino correcto o por el camino equivocado? La gente le queda claro que el país no va bien. Toda esta distancia que te digo entre él y sus políticas públicas no es un tema menor, Alejandro. 40 puntos de diferencia entre ese 70 y cómo se está viendo el tema del narcoinseguridad. Es decir, la gente sabe qué está pasando. Lo que pasa es que no se lo atribuye a él.
pero sí hay datos de preocupación, es decir, tanto en estado de ánimo como en una visión muy crítica del gobierno. Que no se le esté cobrando no significa que eventualmente no se la pueda cobrar. Bueno, pues sí, es un aspecto bien importante porque, claro, este es digamos, un corte de caja del tercer año, pues donde se evalúan en gran medida, como tú lo señalas, como lo señalan las empresas encuestadoras, pues se evalúan, pues realmente los programas sociales son los que tienen mayor peso y los programas más complicados, que pueden ser muy negativos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en esta segunda parte del mandato del presidente López Obrador? ¿Cuál es la perspectiva? Yo creo que él tiene, digamos, quiere sacar algunas de sus reformas de manera, ¿no? La electoral, la energética, creo que son de las dos que le interesan más, y hay otra de seguridad que están ahí en el tintero. Y otro tema que no debemos de minimizar es todo el tema electoral. Hay 6 gobernaturas de por medio, como bien sabes, Alejandro, para el 22. Está, digamos, yendo de sur a norte, está Quintana Roo, está Oaxaca, está Hidalgo, está Durango, Aguascalientes, Zacatecas. Eh, Podría ganar 5 de estas 6. Y para el 23 tienes la madre ¿no? de todas las batallas, Estado de México, y tienes Coahuila, con que se lleve una de esas. Yendo hacia el 24, esto implicaría tener más de 20 gobernaturas. Sí. No es un tema menor para cuestiones electorales. O sea, un tema menor, y también está pendiente por la famosa revocación de mandato que ya está próxima. Sobre estos temas regresamos en un minuto, por favor. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Pues regresamos en Perspectiva Política. Estamos hablando con el director de Parametría, Francisco Abundis, sobre esta perspectiva de la popularidad que para la segunda mitad de su mandato tendría el presidente López Obrador, que ahora alcanza pues unas calificaciones muy altas. Aquí nos mencionaba Paco el tema de los procesos electorales que habrá el año próximo y de, en fin, toda la segunda mitad de este sexenio. Y también hay otro factor, que es la revocación de mandato. La revocación de mandato también sería una encuesta en función, otro tipo de encuesta en sus resultados, en función de la popularidad del presidente, Paco. Pues es una forma de reevaluar, de reafirmar al presidente. Yo sí creo que más que una encuesta, pues al final acaba siendo una consulta, que si lo ves en encuesta, pues no tiene problema. Es decir,
entre su popularidad, que es un primer indicador, y todos aquellos electores que quieren estabilidad por encima de caos, porque al final también eso es parte de la revocación del mandato. Si tú le niegas la continuidad a una administración que va corriendo, pues es como un voto por la inestabilidad. Entonces, no, tiene niveles altísimos que reafirmarían esto, y esto yendo a la población en general, y si ya vemos alguna movilización para mayor participación, podría ser todavía más, pero estamos hablando de niveles de entre 70 y 75% que están reafirmando al presidente. No creo, personalmente no creo que al presidente le haga falta en términos de capital político, creo que tiene suficiente. Creo que donde tiene los problemas es en la operación de las cámaras para sus proyectos de reforma, pero digamos un poco el diagnóstico que te dice en lo electoral no tiene tema, es decir, creo que le puede ir tan bien como le fue en el 21 con 11 de 15 gobernaturas, ¿no? Bueno, también es muy importante, finalmente pues ya arrancó la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, pues como tú señalabas antes, y bueno, como tú y como mucha gente, hay mucha crítica también a acciones y a decisiones del gobierno y del propio presidente en torno a los resultados en la economía, pues también en obras que están proyectándose, programas muy importantes, pues que incluso se ven que se les son puestos en duda en cuanto a pues, su buena terminación y a sus efectos. Entonces, esto augura que en términos de aceptación, es decir, en términos de las encuestas, la segunda mitad del gobierno de López Obrador será más complicada que esta primera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya no va a tener el bono que tuvo al principio. Por ejemplo, regresando al número de la aprobación, me parece interesante que más allá de cuánto ha subido la desaprobación, es interesante cuánto ha perdido de intensidad la aprobación. Es decir, los que lo aprueban mucho van cayendo, los que lo aprueban poco han ido subiendo de tal manera que compensan el número, pero ha perdido mucho intensidad, es decir, de tener un cheque en blanco, una carta en blanco con una gran cantidad de ciudadanos, ha ido perdiendo esa intensidad. El número, pues al final ha caído desde que empezó, varía según el momento, pero podrías decir que ha caído entre 15 y 20 puntos. Pero lo que más ha caído son los intensos. Ese es un indicador. Nuevamente, en términos de Congreso, Cámara Baja y Cámara Alta, ¿no? Diputados, senadores, también ha perdido apoyo. Donde creo que es interesante y ha ganado más terreno es en los gobiernos locales, en las gobernaturas. Pero pues para un ejecutivo este es un elemento de apoyo, pero no es necesariamente el que le ayuda de manera constitutiva a su gobierno, ¿no? Bueno, aquí hay un elemento que parece pues realmente fundamental, que es el desarrollo de la economía, cómo va evolucionando. En realidad, pues en los últimos meses se ha complicado mucho porque la inflación se ha disparado, el tipo de cambio también se ha disparado, las tasas de interés también están al alza, y todo eso pues implica pues unas dificultades de crecimiento de la economía y también de distribución del ingreso. Eso pues no se ve que de corto plazo vaya a cambiar. ¿Cuál será la perspectiva? ¿Cuál sería la respuesta, no solamente estratégica, sino política ante esa situación pues, que está más allá del alcance de la voluntad del gobierno mexicano? Pues parece que es la que estamos viendo, ¿no? Tener un evento a 3 años de gobierno masivo con 250,000 ciudadanos en una plaza pública. Creo que hacer este ejercicio de las muestras de consenso, de mandar un mensaje de unidad, creo que, digamos, está actuando muy políticamente, ¿no? Creo que no es todos esos gestos, algunos dicen que son de desesperación, yo pensaría que son gestos políticos. Son estrategias políticas, claro, sí. Exacto. Y sobre esto, en relación con pues, sexenios recientes, tú mencionabas el de Fox, bueno, de Fox para acá, ¿cómo ha sido la aceptación de que hayan tenido los presidentes después de su tercer año de gobierno?
El fenómeno más interesante de los recientes, de los que tenemos registro, es Zedillo, porque Ernesto Zedillo empezó con la crisis de diciembre. Entonces fue un momento tan bajo en la historia de la opinión pública de este país, digamos, en ese momento fue histórico, ¿no? Hay datos que llegó a 20-22% su aprobación. Bueno, ya tenemos un nuevo registro con Peña Nieto que puedes llegar a 12, ¿no? Y puedes estar en una crisis de gobierno extraordinaria y sobrevives. El más interesante fue el de Ernesto Zedillo, porque al ir estabilizando la economía fue subiendo hasta llegar, digamos, así fue de abajo para arriba, ¿no? Casi todos los gobiernos van de arriba para abajo. Yo creo que el que se sostuvo un poco más fue el de Calderón, porque trabajó mucho sus temas de opinión pública, porque traía siempre su parte de medios fue muy intensa, al final incluso más que la de Fox. Peña Nieto no es comparable bajo ningún estándar, con ningún presidente. O sea, Peña Nieto fue un fenómeno a la baja impresionante, ¿no? Ese no es comparable. Yo pensaría que lo que más se parece a lo que está pasando, y veremos cuánto se sostiene, es el expresidente Calderón. Pues sí, muy interesante. Yo creo que pues toda esta segunda etapa del gobierno del presidente López Obrador, pues sí, presenta muchas interrogantes, y es claro que uno de los factores que va pues a definir será la economía, aparte de la electoral, y mucho por la enorme habilidad que también en el discurso tiene el presidente López Obrador. Entonces, pues te agradecemos mucho tu presencia, y pues realmente muy interesantes tus puntos de vista. Al contrario, gracias por la invitación, como siempre. Un placer platicar contigo, Alejandro. Gracias. Amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.